tal? En el siguiente vídeo vamos a analizar el contenido del tema 13, bloque segundo, para el acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Es un tema que aborda y complementa el 13.1, que sería el de seguridad pública, toda vez que la seguridad privada se configura como una actividad complementaria de la seguridad pública que tiene régimen de monopolio por parte del Estado. Como sabéis, esta competencia exclusiva se recoge en el 149.1, circunstancia 29, dentro del título octavo de la Constitución, por lo cual la competencia del Estado en materia de seguridad pública sería una competencia exclusiva, sin perjuicio, como ya sabéis, de que a las comunidades autónomas, por vía del establecimiento de su correspondiente estatuto de autonomía, asuman competencias en esta materia, como pueden ser las cuatro actuales, que serían Cataluña, País Vasco, Navarra y después también, en este caso, Canarias, con la creación de su policía autonómica. Este bloque segundo aborda principalmente el contenido de la Ley 5/2014, reguladora de la seguridad privada, de la cual los alumnos para el acceso a la escala de cabos y guardias no tienen que conocer todo el contenido, quedando por tanto fuera de esta lo que es la regulación de las infracciones de esta norma. ¿Qué es lo más importante que se suele preguntar en el examen oficial? Pues esta norma, al igual que otras, recoge, por ejemplo, la Ley de Patrimonio y Biodiversidad o el reglamento correspondiente a lo que es el Código Agrario Comunitario, tienen siempre definiciones legales. Y las definiciones legales en el temario, en el examen oficial, son siempre un debe. Siempre debería haber una preocupación especial por parte del opositor en estudiarse las definiciones, porque son una pregunta muy plausible de cara a un examen tipo test. En segundo lugar, analizaremos también los requisitos que tienen las empresas de seguridad privada para poder funcionar. La declaración previa, la inscripción en el registro, contar con los medios correspondientes, con la formación, con lo que serían los medios personales y humanos, es decir, en definitiva, qué requisitos hay, quiénes pueden ejercerlas, si solo son españoles, comunitarios o también personas con el acuerdo del Espacio Económico Europeo, cuáles son las diferentes habilitaciones que existen en materia de seguridad privada y siempre hacemos una mención especial a los despachos de detectives privados, tanto a lo que es los requisitos de habilitación como también después todo el régimen de funcionamiento, porque también suele ser una pregunta comúnmente expresada en los exámenes de oposición. La primera idea es que esta norma, por tanto, va a regular la realización y la prestación por parte de personas jurídico-privadas de actividades y servicios precisamente de seguridad privada. Y debemos tener en cuenta que esta actividad siempre es complementaria, ¿vale? Y subordinada a lo que es la seguridad pública. Por tanto, si el monopolio es del Estado, la seguridad privada la complementa y siempre está subordinada a lo que se realice en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, como os decía, en cuanto a lo que son las definiciones, no nos vamos a parar en exceso, aunque sea en materia de examen, porque no requieren una explicación, sino que requieren una actividad memorística. Como ya sabéis, las definiciones no somos un loro que luego repita todo lo que acaba de escuchar, sino que tenéis que buscar en este caso las palabras clave dentro de la definición, precisamente para poder después recordar con mayor facilidad, ¿vale? Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de función de seguridad privada, aquí hay dos palabras clave. Uno sería las facultades, es decir, qué es lo que pueden hacer, y otro, el personal, es decir, las personas que prestan estas actividades, ¿vale? Lo mismo nos ocurre con medidas de seguridad privada, pues nos vamos a ir solamente a lo que es la palabra disposiciones. En el caso de prestadores, nos vamos a ir a empresas de seguridad privada, despachos de detectives privados, ¿vale? Y el personal habilitado para hacer estas funciones, ¿de acuerdo? Y así en todas, es decir, tenéis que buscar siempre esa palabra clave que os va a dar lugar después a identificar en el examen oficial correctamente la definición, ¿vale? En este caso, tenemos también la diferencia entre personal de seguridad privada, personal acreditado y luego la otra parte, que sería el usuario, que es la persona que contrata, ¿vale? Por tanto, en este caso, los servicios de este tipo de prestadores. Tendríamos la definición del despacho, que luego viene desarrollada en la ley, los centros de formación a aspirantes a lo que serían las diferentes habilitaciones de personal de seguridad privada o al propio personal que realiza cursos de especialización. Igualmente hablaríamos de productos homologados y de productos o servicios, en este caso, que estén verificados. Vale, por tanto, de aquí simplemente intentad buscar en lo que es la definición la palabra clave que luego os ayude a recordar. ¿Vale? Por otra parte, deciros también en principio que esta norma tiene un ámbito de aplicación bastante amplio, ¿vale? Toda vez que en principio se va a aplicar a las empresas que prestan servicios, al personal de servicios de seguridad privada, a los despachos de detectives, a las medidas de seguridad y a todos los contratos que se realizan al amparo de esta norma, ¿vale? Por lo tanto, os he dejado aquí recogido, como veis, a todas aquellas personas que por estar relacionadas con el mundo de la seguridad privada se les aplica y luego a mayores, ¿a quién? A quien contrata con una empresa, a los establecimientos que están obligados a disponer de medidas de seguridad, como por ejemplo una entidad financiera, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad,
a los operadores de seguridad, a los profesores que imparten la formación, porque se les exige tener habilitación para poder impartirla, a las empresas que prestan servicios de seguridad informática, a las centrales receptoras de alarma y a los centros de formación. A todos ellos se les va a aplicar, por tanto, la norma. Como veis, en este caso, en mi persona, esta es la habilitación que yo obtuve para poder impartir el área jurídica de lo que serían vigilantes de seguridad privada en lo que es el curso de acceso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo estoy habilitado para impartir el área jurídica, pero si quiero impartir la parte relativa a transmisiones, no puedo si no obtengo la habilitación correspondiente. Por tanto, la habilitación me limita. Me limita, en primer lugar, todo lo que yo puedo hacer, porque está limitada precisamente a aquello que viene reconocido para poder realizar. Y en segundo lugar, me habilita, es decir, sin esta habilitación, yo no puedo ejercer la actividad. Bueno, por lo tanto, tendría una doble representación de obligación y de límite en el marco de actuación para la persona habilitada. Por otra parte, la finalidad de la norma en relación a la seguridad privada es, por una parte, satisfacer la seguridad, porque aunque la seguridad pública es monopolio del Estado, es limitada, porque no puede dar cobertura a todas las necesidades de seguridad que pueden tener las personas. Es decir, no podríamos tener una patrulla de Policía Nacional permanentemente prestando servicios las 24 horas en un centro comercial. Imaginaros en todos los centros comerciales que hay en España, en urbanizaciones privadas, en eventos, en determinados lugares en los cuales esa necesidad de seguridad existe, pero la seguridad pública tiene su límite y por lo tanto ahí es cuando entra la seguridad privada. En segundo lugar, también porque el hecho de que haya seguridad privada también contribuye a garantizar la seguridad pública en la prevención, tanto del delito como de las propias infracciones administrativas. Y en segundo lugar, complementa, ¿vale? En este caso, por tanto, la seguridad pública, que es en régimen de monopolio por parte del Estado. Seguramente habréis visto a lo largo de vuestra vida diaria actividades propias de la seguridad privada. Vigilar bienes, establecimientos, lugares o eventos. Vais a un concierto y en el control de accesos habrá unas personas con la titulación correspondiente y dentro habrá unos vigilantes. Si vais a una entidad financiera, lo más probable es que en muchas de ellas haya un vigilante armado en la puerta del establecimiento o en la zona del Corte Inglés, en donde está la joyería, tienes vigilantes de seguridad privada con arma de fuego, ¿vale? En segundo lugar, hablaremos de la actividad de los escoltas, es decir, el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas, porque tiene la condición de autoridad, diputados, ministros, miembros del gobierno, eh, personas que tienen esta habilitación pero a nivel autonómico, en definitiva, pues son acompañadas en muchos casos por escoltas privados, no solo por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Habréis visto un montón de veces el camión de Prosegur, ¿vale? En este caso, hablamos en ese sentido, ¿vale? Pues de lo que sería el transporte de caudales, su depósito, pero ojo, también el recuento, porque aparte de llevarse el dinero, también cuentan la pasta, ¿vale? Eso también es importante que lo tengáis presente, ¿vale? Por otra parte, también se produciría lo mismo con los explosivos, con las armas y la cartuchería, en cuanto a lo que es el transporte de las mismas y la custodia. Y luego, por otra parte, transporte y distribución de objetos de todo lo que acabamos de comentar. Por otra parte, también sería, en este caso, una actividad de seguridad privada, todo lo que es el mantenimiento, la instalación de equipos de seguridad conectados a alarmas o a sistemas de control o de videovigilancia. Y por tanto, la explotación de esas centrales de alarma también sería en este caso una competencia propia de las actividades de seguridad privada. Y después, en relación a los detectives privados, debéis tener en cuenta que solo sería una actividad de seguridad privada la investigación privada de los delitos que sean perseguibles únicamente a instancia de parte. Es decir, un detective privado tiene absolutamente prohibido investigar delitos perseguibles de oficio, que serían, por tanto, una competencia, en este caso, reservada a lo que sería la seguridad pública en régimen de monopolio. ¿Vale? Eso también es importante que lo recordéis. Por otra parte, deciros también que aunque está fuera de la ley, tenemos unas actividades que son, en este caso, complementarias o son compatibles con la prestación de servicios de seguridad privada. Por ejemplo, todo lo relativo a la puesta en funcionamiento, fabricación y mantenimiento de productos de seguridad y cerrajería, equipos técnicos de seguridad electrónica, conexión a centrales receptoras de alarmas o prevención de incendios, y luego las actividades de planificación, de asesoramiento y de consultoría en materia de seguridad privada. Después, la propia ley nos regula un ámbito de actividades que son compatibles con lo que es la seguridad privada, salvo que éste implique realizar ese tipo de servicios. Como os comentaba anteriormente, si vais a un establecimiento de ocio, a un pub, una discoteca, veréis que en la entrada hay un señor o una señora que os va a comprobar si tenéis los 18 años cumplidos, si lleváis en este caso la entrada, habéis pagado el ticket, va a controlar el aforo, por tanto esa actividad no necesariamente se tiene que hacer con vigilantes de seguridad privada, se puede hacer
en empresas que prestan esos servicios, pero con personas que no tienen la habilitación. Por tanto, el control de accesos, que ahora está regulado por normativa autonómica, pues en este caso es una actividad que sería compatible con la actividad de una empresa, sea privada, salvo que la misma implique hacer servicios de seguridad. Me explico. El controlador de la puerta del local solo está para darte la entrada y comprobar que tienes 18 años. Si luego dentro hay un jaleo, no se puede meter porque no es su competencia. Eso sería competencia del personal que tiene la correspondiente habilitación, ¿vale? Museos, en este caso, con personas que están en la entrada comprobando también, en este caso, la documentación y demás, le pasaría lo mismo. Personas que están en acceso a establecimientos o a establecimientos públicos que informan, ¿vale? En este caso, custodian las llaves, abren las puertas y las cierran, realizan, por tanto, labores de auxilio de seguridad privada. También hay empresas de seguridad privada como Prosegur, que ahora crearon la figura del auxiliar de servicios, ¿vale? Que no tienen habilitación, hace funciones que son compatibles. Por ejemplo, si vais a un centro comercial, a veces veréis en la zona del aparcamiento, cuando hay mucho tráfico de personas, regular la circulación dentro del establecimiento. Esa persona no es vigilante, esa persona hace una actividad auxiliar a la seguridad privada, ¿vale? Y luego también entraría en este caso las personas que están encargadas de la comprobación del control y el funcionamiento de las calderas y de las instalaciones en los inmuebles para conservar el funcionamiento, ¿vale? Por tanto, en principio, estas competencias las pueden realizar las empresas de seguridad privada, pero no debería ser su objeto principal, ¿vale? Y por lo tanto, el personal que presta ese servicio, no teniendo habilitación, puede realizar estas funciones, pero no aquellas que exijan, en este caso, habilitación como de seguridad privada. Por otra parte, cosas que no están recogidas en la norma porque no constituyen una actividad de seguridad privada, pues en este caso la autoprotección en el domicilio por parte de la persona, es decir, colocar una cámara dentro de mi casa que no enfoca la vía pública, y en segundo lugar la obtención de información en fuentes abiertas como las redes sociales, que tampoco sería en este caso una actividad de seguridad privada. ¿Qué principios rigen la actividad de seguridad privada en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, pues en primer lugar, el principio rector básico es que deben colaborar en todo momento porque tienen una especial obligación de auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en segundo lugar, la actividad de seguridad privada, siendo una actividad privada, debe respetar también en este caso tanto la Constitución como la ley. Por otra parte, el personal que presta estos servicios ni intervendrá estando de servicio en una manifestación ni en una reunión, ni puede ejercer control sobre ningún tipo de opinión de las personas, ni además tiene la obligación de reserva en relación precisamente a la información que tiene en relación a sus funciones, ¿vale? Por lo tanto, habría ahí un deber de reserva, no pudiendo comunicar esta información a terceras personas, salvo que haya una orden judicial o una orden policial. Y luego debemos tener en cuenta también en principio que el personal de seguridad privada va a habilitar no solo la actividad, sino también los medios que pueden utilizar para ejercerla. Y por lo tanto estaría prohibido utilizar medios que causen daño o pongan a terceras personas en peligro o que causen daños o peligros para la seguridad ciudadana. ¿Vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta que la actividad de seguridad privada se hace siempre previa concentración o previa concertación, perdón, del correspondiente contrato. Es decir, no se puede realizar una actividad de seguridad privada por propia iniciativa, sino que tiene que estar amparada siempre por la formalización de un contrato para la prestación del servicio. En este caso, debemos tener en cuenta además que nos ocurre lo mismo con los despachos de detectives privados, que tienen en ese sentido que formalizar un contrato por cada servicio de investigación que vayan a realizar con su cliente. Por otra parte, debemos tener en cuenta además que en principio hay unas prohibiciones propias de las empresas de seguridad privada, especialmente lo que es la realización de actividades de publicidad de los servicios cuando no han presentado la declaración responsable o no tienen la correspondiente autorización. Realizar funciones para las que no tienes habilitación, como os decía antes, era un límite, ¿vale? O también, en este caso, prestar este tipo de servicios incumpliendo los requisitos correspondientes. Igualmente, sería también una actividad absolutamente prohibida la utilización de medios o medidas que, en este caso, atenten contra el derecho al honor, la intimidad de la persona, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones o los requisitos establecidos. Vale, por tanto, esto entraría dentro de tanto, imaginaos, vigilar el domicilio privado de una persona como por ejemplo llevar una defensa extensible durante el servicio de seguridad privada. ¿Vale? Acordaos, esto es una pregunta típica de examen de la Guardia Civil. El detective privado no puede investigar delitos perseguibles de oficio. ¿Vale? Y aquí veis una denuncia, ¿vale? Realizada en este caso a un vigilante de seguridad privada por portar durante el servicio defensas extensibles que están absolutamente prohibidas, porque aparte de requerir habilitación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
están absolutamente prohibidas a particulares y por lo tanto no las podrían llevar, en este caso, el personal de seguridad privada. Todas las empresas que prestan servicios en el Estado español tienen que registrarse y se pueden registrar en dos sitios, en el Registro Nacional o bien en el registro autonómico cuando la empresa tenga su domicilio en una comunidad autónoma que esté limitado en su territorio a la prestación de ese servicio. Me explico. Si yo tengo una empresa de servicios de seguridad privada que solo va a ejercer actividad en Galicia, la voy a inscribir en el registro autonómico, ¿vale? Por otra parte, en este registro se anotan las empresas, se anotan los despachos de detectives, se anota el personal, se anotan los centros de formación, las centrales de alarma y también se anotan las sanciones que se han establecido, en este caso, a las empresas que prestan estos servicios, ¿de acuerdo? Este registro además es interconectable y es interoperable, es decir, funciona de manera electrónica. Por otra parte, en el registro se tiene en cuenta solamente los datos de la empresa a efectos de publicidad, es decir, cómo se llama, cuál es su razón social, qué domicilio tiene, el CIF o el NIF, ¿vale? El NIF serían CIF o DNI de la persona o el NIE, y también las actividades que tiene en este caso habilitadas para prestar, ¿de acuerdo? Por otra parte, como sabéis, al Ministerio del Interior le corresponde una serie de actividades, en especial la competencia más importante es en este caso la de habilitar al personal, ¿vale? Por tanto, es importante que recordéis que el Ministerio del Interior tiene la habilitación de lo que sería el personal de seguridad privada y también el retirado de la misma. Determina la uniformidad, los distintivos, los medios de defensa, autoriza los servicios de alarma, determina qué establecimientos deben disponer, en este caso, de medidas de seguridad y además coordina las actuaciones del personal de seguridad privada con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Importante, la Dirección General de la Guardia Civil tiene pocas competencias en materia de seguridad privada. Solo tiene dos. Una que sería la obtención de la licencia de armas, especialmente la tipo C, y luego, por otra parte, el control de los guardas rurales y sus especialidades, que además sería competente la Dirección General de la Guardia Civil para la habilitación como guarda rural y todas sus especialidades. Todo lo demás es competencia de la Policía Nacional, ¿vale? Por lo tanto, el resto de habilitaciones, la inspección, la facultad de denuncia de los centros de seguridad privada o de las actividades de seguridad privada que contravienen la ley sería en este caso siempre competencia, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía a través de lo que serían las áreas correspondientes de seguridad privada, ¿vale? Por lo tanto, en principio, tenerlo presente a efectos de examen. Por otra parte, las comunidades autónomas también van a tener en este caso competencias cuando la actividad tenga lugar solo en su territorio. Van a autorizar también en este caso o van a inspeccionar y a sancionar actividades de seguridad privada que realicen sus servicios solamente en esa comunidad. Y además también cuando la empresa o el prestador de servicios va a realizar la actividad en la comunidad autónoma y tiene su sede allí, también van a recibir la declaración responsable, así como la inspección y la sanción de lo que serían los centros de formación. Si yo quiero montar mañana una academia para la formación de vigilantes de seguridad privada, debemos tener en cuenta que en principio voy a ser inspeccionado por la comunidad autónoma, ¿vale? Cuando ese centro de formación tenga sede en esa comunidad autónoma, ¿vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta que en principio las comunidades autónomas que asumen en su estatuto de autonomía competencias en materia de seguridad privada, por ejemplo Cataluña o el País Vasco, van a establecer fórmulas de colaboración con la Policía Nacional, principalmente para saber quién va a inspeccionar, quién va a sancionarlos y quién va a denunciar las infracciones que se puedan encontrar, ¿vale? Por otra parte, recordad también, pregunta importante de examen, el personal de seguridad privada, despachos de detectives y empresas de seguridad tienen especial deber de colaboración y cuando actúan bajo mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene la condición además de agentes de la autoridad. ¿Vale? Por otra parte, tiene obligación también de comunicar todas aquellas informaciones o circunstancias que sean relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana. Y además, hay que tener en cuenta que esta obligación no es bilateral, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad no están obligadas a comunicar información, pueden hacerlo, ¿vale? Pero no están obligadas. ¿Lo van a hacer? Lo van a hacer cuando interese, en este caso, transmitir esa información para evitar un delito o también cuando hay una información necesaria porque esa información puede dar conocimiento de un peligro para la seguridad ciudadana, ¿vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta que el personal de seguridad privada también tiene la obligación de ceder los datos
cuando sean pedidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en lo que sería la videovigilancia, ¿vale? Esto también sería importante que lo recordéis. Por otra parte, deciros en principio que no puedo realizar una actividad de seguridad privada si no obtengo previamente la habilitación, si no obtengo la correspondiente autorización administrativa o si no presento la declaración responsable en su sustitución, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. ¿Qué ocurre con la declaración responsable? Que si yo la presento, puedo comenzar con la actividad sin necesidad de esperar a que me autoricen de manera definitiva. Y esta autorización que me dan tiene validez indefinida, no la tengo que renovar cada X años, ¿vale? ¿Qué voy a incluir en la declaración responsable? Pues principalmente que yo cumplo con todas las medidas necesarias para poder ejercer mi actividad, de que estoy legalmente constituido como empresa, que tengo nacionalidad de un Estado miembro de la Unión, que tengo medios humanos, materiales, técnicos y financieros, en este caso, para poder hacer la actividad, que tengo las correspondientes medidas de seguridad, tengo contrato de seguro, que es fundamental, y además tengo también el correspondiente aval para poder atender, en este caso, a las responsabilidades que pudieran devenir por la comisión de una infracción. Y además que no he sido condenado por delito, en este caso por insolvencia punible, a la seguridad social, a la hacienda pública o también por delitos contra los derechos de los trabajadores o vulneración del derecho al honor. Vale, por lo tanto, en este caso, como veis, si he tenido infracciones previas, no podría, en ese sentido, ejercer. ¿Vale? Por otra parte, deciros que hay empresas que pueden ejercer estos servicios no siendo españolas, pero si son de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado que forma parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europea, pues también en este caso pueden prestar su servicio. Pero ojo, todas las empresas que no sean españolas tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional, ¿vale? Y por lo tanto, en ese sentido, debemos tener en cuenta que vamos a tener en cuenta que si va a ejercer en España, necesariamente tiene que inscribirse en el Registro Nacional. Si por contra solo va a ejercer su actividad en una comunidad autónoma concreta dentro del territorio nacional, lo hará en el registro, en este caso, de la comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? En ese sentido, como sabéis, pues las empresas tienen la obligación de designar un representante legal, tienen la obligación de realizar las actividades en las condiciones que expide la autorización, contar con infraestructura, logística y comunicar las altas y bajas del personal, ¿vale? Importante también que todos los años van a presentar al Ministerio del Interior o a la comunidad autónoma, dependiendo de dónde presten el servicio, el resumen de las cuentas anuales. Y también es importante que lo recordéis. ¿Puede ser representante legal de una empresa de seguridad un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad? No, no durante 2 años, ¿vale? Es decir, si durante los últimos 2 años esta persona que fue miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad tenía funciones de control sobre entidades de seguridad privada, no puede ejercer hasta que no pase, en este caso, esos 2 años, ¿vale? Igualmente, si me han echado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues me voy a meter a vigilante, como pasa en las películas americanas. Si me han sancionado por una infracción o me han separado del servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no puedo ejercer la actividad de seguridad privada durante 4 años, ¿vale? Por lo tanto, tenerlo en cuenta también, las películas americanas no cuentan toda la verdad, ¿vale? ¿Qué ocurre con los despachos de detectives privados? Bueno, pues en principio la persona que ejerce en el despacho solo va a tener habilitación para esa actividad. Tiene obligación de inscribirse. En este caso, la empresa tiene que estar legalmente constituida y tiene, en este caso, obligación de registro documental. Es decir, tiene obligación de llevar libro registro, ¿vale? Y por lo tanto, el libro registro debe estar en la sede física del despacho de detectives, porque además deben tener sede física, no valen despachos online, ¿vale? Tiene que contar con la relación de personal que va a prestar servicios. Y luego, como cualquier empresa de seguridad privada, seguro, aval y el personal tiene que estar habilitado. Eso es igual que todas, ¿vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta también en principio que, como os comentaba hace un rato en la explicación, el despacho de detectives privados tiene que hacer un contrato previamente a la realización del servicio de investigación, anotar la investigación y el contrato en el libro e informar a los clientes sobre las incidencias que puedan ocurrir en los encargos que se le han facilitado. Igualmente, toda la información que pudiera obtener que pudiera constituir delito se tiene que comunicar al juez o a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? No se le puede guardar el detective privado. Por otra parte, también va a facilitar esta información si se le pide por parte del juez o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Custodia la información y comunica las modificaciones de su despacho al Ministerio del Interior o a la comunidad autónoma en función de dónde se haya inscrito. Y anualmente también tiene que remitir una memoria anual con las actividades que ha realizado, ¿vale? ¿Qué ocurre si el despacho cierra? Pues si el despacho cierra, el libro registro y los informes con las investigaciones
se deben depositar en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o de la Policía Autonómica cuando la comunidad autónoma en la que está haya asumido este tipo de competencias, ¿vale? Como os decía, todo personal que presta servicios de seguridad privada tiene que tener habilitación. La básica es la habilitación como vigilante de seguridad privada. El vigilante de explosivos, por tanto, tiene que tener previamente la habilitación como vigilante de seguridad y esta sería, por tanto, una especialización de la misma. Y luego, cuando yo estoy habilitado es porque yo obtengo la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que en su parte del reverso contiene todas las autorizaciones que se me han expedido. La gran mayoría de las habilitaciones las tiene el Cuerpo Nacional de Policía, salvo la de guardas rurales y sus especialidades, que son propias de la Guardia Civil. Importante que lo recordéis. ¿Qué tengo que hacer para ser vigilante o personal de seguridad privada? En primer lugar, tengo que ser español, europeo o ciudadano de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Mayor de edad, tener capacidad física y actitud psicológica, es decir, tengo que pasar unas pruebas físicas, ¿vale? Realizar el curso correspondiente, carecer de antecedentes por delitos dolosos, es decir, los delitos imprudentes no se van a contar, por tanto podría presentarme a las pruebas como vigilante de seguridad privada, siendo condenado por un delito de homicidio por imprudencia, ¿vale? No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada, ni haber prestado servicios, en este caso, en las fuerzas y cuerpos de seguridad o las Fuerzas Armadas durante los 2 años anteriores, ¿vale? Recordad que si me han separado del servicio son 4 años, ¿vale? Y luego, por otra parte, tampoco puedo haber cometido delitos contra el artículo 18 de la Constitución, en relación al derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y el secreto de las comunicaciones, ¿vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta en principio, como ya os decía, que a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si quieren ejercer en el ámbito de la seguridad privada, 2 añicos. Y si somos miembros de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podemos ejercer las funciones siempre y cuando tengamos la titulación, acreditemos los conocimientos que se exigen en España para este tipo de profesionales y conozcamos el idioma castellano, ¿vale? Aquí os dejaba una foto. Esto sería declaración responsable para una empresa que quiere ejercer y esta es la TIP, que en la parte posterior, ¿vale? En el reverso, contiene las diferentes habilitaciones que se le han expedido, en este caso, a su titular, ¿vale? Por otra parte, deciros también en principio que dentro de la seguridad privada tenemos diferentes formaciones, ¿vale? Por tanto, el vigilante de explosivos, el escolta, el guarda rural y el guarda de caza, guardapesca marino, ¿vale? En este caso tiene que tener acreditada, en ese sentido, su habilitación y tener formación en el centro correspondiente. En segundo lugar, jefes y directores de seguridad tienen obligación de cursar el título universitario correspondiente, ¿vale? Detectives privados, lo mismo, título universitario de grado. Y los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como los miembros de las Fuerzas Armadas, también en este caso debemos tener en cuenta que toda vez que ya tienen una experiencia y una cualificación para las funciones de seguridad privada, simplemente van a hacer una prueba de conocimientos y de capacitación para poder ejercer en el futuro, ¿vale? Por otra parte, los centros de formación, aquí es importante, porque yo si quiero formar a aspirantes o a personas que ya ejercen como vigilante, el profesor que va a dar clase en el centro tiene que contar con la correspondiente habilitación, ¿vale? Por lo tanto, aquí tienen que ser siempre profesores acreditados, ¿vale? ¿Cómo actúa un vigilante o un personal de seguridad privada? Bueno, pues actúa con principios parecidos, pero no iguales, a los que recoge la Ley Orgánica 286, ¿vale? Principio de legalidad, integridad, dignidad en la función, corrección con el ciudadano, congruencia y proporcionalidad, ¿vale? Si os dais cuenta, no está el de oportunidad, ¿vale? Que sí recoge la Ley Orgánica 286. Es importante que lo recordéis a efectos de examen y que el vigilante, el personal de seguridad privada, solo va a ser considerado como agente de la autoridad cuando reciba un atentado si actuaba bajo la cooperación y el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si no, es como un particular más, ¿vale? Importante que lo recordéis. Por otra parte, veréis también que las diferentes funciones os las encontráis en vuestra vida diaria, ¿vale? Es decir, la función de un vigilante de seguridad privada es vigilar y proteger bienes, establecimientos, lugares o eventos a los que será asignado su custodia. No patrullan calles, ¿vale? Controlan la identidad, los objetos personales, la paquetería, las mercancías o los vehículos dentro de esos inmuebles. Y además, dentro de ese lugar que tienen establecido, van a también a evitar la comisión de delitos y de infracciones administrativas. Por tanto, la limitación del vigilante viene determinado por el objeto que será encomendado vigilar. No hacen patrullas, genéricamente hablando. ¿De acuerdo?
Igualmente también sería actividad del vigilante, almacenar, recontar clasificación y dispensar dinero, y la realización de actuaciones como un acuda, ¿vale? Es decir, en este caso, cuando salta la alarma, las fuerzas y cuerpos de seguridad son avisadas y el primero que va a comprobar si la misma es real es el acuda. En cuanto a la escolta, la función es distinta, porque la función del escolta principalmente se distingue de la del vigilante en que primero ni porta la TIR visible ni va uniformado, y en segundo lugar no está en un lugar concreto, sino que lo que hace es acompañar a la persona que tiene asignada para su defensa y protección. ¿Vale? Ojo, el hecho de que sea escolta, en este caso le impide realizar identificaciones en la vía pública, detener a personas o impedir la circulación en la vía, salvo que evidentemente esto sea imprescindible para repeler una agresión o un intento de la misma. Si es así, si realiza esta actuación, la detención tiene que ponerse inmediatamente a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Vale? Importante que lo recordéis. El guarda rural. El guarda rural tiene una diferencia sustancial con respecto a otras habilitaciones, y es que puede ejercer las funciones por sí mismo sin necesidad de estar encuadrada en una empresa de seguridad privada, porque éste tiene la función exclusiva de vigilar y proteger tanto a personas como a bienes en fincas rústicas, instalaciones agrícolas, instalaciones industriales o comerciales en las cuales estos se encuentran. ¿Vale? Por lo tanto, si os dais cuenta aquí, tiene dos especialidades, que es el guarda de caza y guardapesca marítimo. ¿Vale? Importante. El guardapesca marítimo es fundamental, por ejemplo, en territorios en Galicia, en donde se cultiva el marisco en la ría, y por tanto esta función es primordial para evitar el furtivismo. ¿Vale? Guarda rural tiene dos especialidades, guarda de caza y guardapesca marítimo, y pueden ejercer su función sin necesidad de estar integrado en una empresa de seguridad. ¿Vale? Dos, jefes de seguridad. Lo más importante que debéis tener en cuenta aquí es que el jefe de seguridad debe estar integrado en la plantilla de la empresa, y además es obligatorio que exista. ¿Vale? Ese que va a llevar a cabo en este caso el control del personal de seguridad privada, va a llevar a cabo la formación, va a llevar a cabo en este caso el enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además, si hay armas de fuego en esa empresa de seguridad, el jefe de seguridad es el que las va a custodiar. Importante que lo recordéis, lo custodia y traslada las armas, en este caso, a donde tengan que estar custodiadas. El director de seguridad no necesariamente tiene que estar integrado en la estructura de la empresa, ¿vale? Lo único que tienen en común sería, en este caso, que tienen que obtener la titulación universitaria de grado, ¿vale? Importante que lo recordéis. Y luego, por otra parte, en este caso es un eslabón de enlace, es el interlocutor entre la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Entonces también es importante esa labor que tiene de eslabón de enlace con los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En relación a lo que son los detectives privados, lo que más importa a efectos de examen es que recordéis que no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, ¿vale? Tienen obligación de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando son requeridos, y tienen que ratificar los informes que realizan en sede judicial, porque muchas de sus actuaciones terminan en un juzgado. Pensemos en un empleado de una empresa que está de baja por un accidente laboral y la empresa tiene la información de que este empleado va a hacer surf por las mañanas a la playa. Entonces, ¿qué ocurre? Contrata a un detective, como consecuencia del informe que realiza, lo despiden disciplinariamente y el trabajador recurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que el inspector, perdón, el inspector, Dios mío, el detective privado va a tener que rectificar esos informes, en este caso, en sede judicial. Importante, no persiguen delitos perseguibles de oficio, solo pueden hacer averiguaciones en relación a personas, a hechos y a conductas privadas, por ejemplo, una baja fraudulenta. En relación a las medidas de seguridad y a los servicios de seguridad, debemos tener en cuenta, como ya os comentaba anteriormente, que en principio toda la actividad debe canalizarse, en este caso, a través de la empresa. Es decir, el vigilante de explosivo, el escolta y el jefe de seguridad realiza sus funciones integrada en la empresa que los tiene contratados. ¿Vale? Importante que lo recordéis. En segundo lugar, el guarda rural no. Es decir, el guarda rural no tiene que estar metido en la empresa. Puede realizar directamente el servicio con quien se lo contrata. Tiene su propio coche. Llevan una uniformidad que es idéntica en todo el territorio nacional, pero no tienen la obligación de estar dentro de una empresa de seguridad privada. Y el detective privado necesariamente tiene que estar incardinado dentro de un despacho, es decir, no puede ejercer sus funciones si no tiene un despacho habilitado, bien porque es el titular de la actividad o bien porque está contratado por él mismo, pero no puede realizarlo.
¿vale? Y en ese sentido, las funciones que se le han habilitado son exclusivas y excluyentes, ¿vale? Por otra parte, en relación a los medios, recordemos, si habéis visto alguna vez un vehículo de Prosegur, un vehículo de Securitas Direct, no se pueden utilizar vehículos, uniformes o distintivos que puedan inducir a confusión, ¿vale? Eso sería un delito de usurpación de función pública. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el personal de seguridad va a ir siempre uniformado, salvo el escolta, que el escolta no lleva uniforme, va vestido de paisano. Sí tiene la obligación de portar la TIP, ¿vale? ¿Van a llevar arma de fuego los vigilantes? No, solo cuando realizan una de las actividades que así lo permite la ley. Y la licencia que ampara la tenencia y porte de armas sería en este caso la licencia tipo C, que tiene solo eficacia durante la prestación de servicio. Fuera de la prestación de servicio, el vigilante no la puede llevar. Eso es una función que va a encomendarse al jefe de seguridad que transportará y custodiará las armas de fuego que son titularidad de la empresa. ¿Vale? Luego, por otra parte, durante todo el servicio es obligatorio que todos los vigilantes, así como el resto de habilitados, lleven la TIP y si tienen arma de fuego, la documentación que ampare su tenencia. En relación a los servicios con armas de fuego, os podéis imaginar que van a venir determinados normalmente por la valía del objeto que hay que custodiar, por lo que es el tipo de objeto, como pueden ser las armas, la cartuchería metálica o los explosivos, o los buques mercantes para la prevención de la piratería. Vale, por lo tanto, en este caso, debemos tener en cuenta además que también por las circunstancias del servicio, en los centros penitenciarios o los CIES o establecimientos militares, el vigilante de ciudad privada también va a llevar arma de fuego. ¿Vale? Por otra parte, debemos tener en cuenta que servicios de vigilancia y protección hay innumerables, ¿vale? Hacer rondines, perseguir al que es descubierto cometiendo el delito. Actuación de servicios humanitarios, por ejemplo, una persona que en un centro comercial le da un infarto, socorrerlo, ¿vale? Vigilar y proteger, en este caso, la manipulación o la utilización de bienes o equipos que sean valiosos en espacios públicos. Retirar fondos de cajeros. Estos se llaman cajeros desplazados. Imaginemos, por ejemplo, una entidad financiera que no tiene en el cajero, no hay sede de esa entidad, pero sí hay un cajero en la calle. Pues la retirada del efectivo y la reposición del mismo la hacen los vigilantes, ¿vale? La vigilancia de infraestructuras, por ejemplo, una central nuclear. Además, hay servicios que se coordinan con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es, va a haber allí alguien, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad también podrían entrar. Por ejemplo, polígonos industriales, urbanizaciones que tienen perímetro cerrado, parques comerciales, es decir, centros comerciales, acontecimientos culturales o deportivos, grandes acontecimientos con aglomeración de personas, como puede ser un festival en verano, y luego recintos o espacios abiertos, pero que estén delimitados con un perímetro. En este caso aquí habría coordinación, es decir, los dos prestarían servicio. Y después hay servicios que realizan en este caso los vigilantes bajo las órdenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Centro penitenciario, CIE y edificios públicos. ¿Vale? Importante que lo recordéis. Por otra parte, en relación a la videovigilancia, como os podéis imaginar, esto es vigilar un recinto a través de videocámaras, que pueden ser fijas o pueden ser móviles, ¿vale? ¿Qué es lo que no se consideraría en este caso servicio de videovigilancia? Pues utilizar las cámaras cuando el objeto principal es solo comprobar el estado de las instalaciones, no prevenir los delitos, ¿vale? Por ejemplo, las cámaras de una autopista en el peaje, ¿vale? En ese sentido, las cámaras tienen las limitaciones propias de la Ley Orgánica 3/2018, no se puede enfocar a la vía pública y además, en este caso, hay que cumplir precisamente la normativa de protección de datos que viene dispuesta por el reglamento del 2016 y también en este caso por la ley orgánica del 2018. Importante que lo recordéis, ¿vale? En relación a la protección de servicios de protección personal, esto viene siendo escoltas, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hay un lugar fijo, sino que lo que se acompaña es a la persona. Donde va la persona, va el escolta, ¿vale? Ahora bien, debemos tener en cuenta en principio que la prestación de los servicios de protección personal se va a hacer siempre con autorización previa del Ministerio del Interior o del organismo autonómico cuando la persona a proteger sea de este ámbito, ¿vale? Igualmente, debemos tener en cuenta que la vigilancia de explosivos se tiene que realizar solo por vigilantes de explosivos, no se puede realizar por un vigilante de seguridad privada porque la habilitación no lo autorizaría para ello, ¿vale? Importante también que lo recordéis. Por otra parte, el transporte de seguridad, como podéis imaginar, no se hace en un vehículo particular, no se hace en un turismo, se hace en vehículos que estén homologados, ¿vale? En este caso, todo el traslado de ese material se haría en vehículos que estén homologados para el transporte y con la habilitación correspondiente. Si es dinero, es un vigilante de seguridad privada, pero si lo que se va a transportar son explosivos, debe ser un vigilante de explosivos, ¿vale? Importante que lo recordéis también. Y luego, en relación a lo que es el mantenimiento de aparatos y dispositivos de centrales de alarmas,
o de controles de videovigilancia se tiene que hacer por técnicos que estén acreditados, ¿vale? Es decir, todo el mantenimiento de los aparatos y la instalación de los mismos para que funcionen correctamente debe ser realizado por un técnico, no lo hace un vigilante de seguridad privada, ¿vale? Por otra parte, la gestión de las alarmas, aquí lo más importante que debéis tener en cuenta, en principio, que esa gestión de alarmas consiste en recepcionar la alarma, comprobar que la misma es real, en este caso se puede hacer desde el centro de control a través de videovigilancia y transmitir la señal a las fuerzas y cuerpos de seguridad con competencia en el territorio. ¿Vale? Aquí se va a hacer por vigilantes o también en los lugares como pueden ser parcelas agrícolas o lo que sería en este caso las zonas de cultivo de marisco por los correspondientes guardas rurales. ¿Vale? En ese sentido, esto va a incluir que la CUDA, que la persona que hace la comprobación de las alarmas, va a tener las llaves del inmueble, ¿vale? Por lo tanto, va a poder acceder a él cuando se produce la alarma. Se va a desplazar allí, en este caso, para verificar que la misma es real o no, y si se personan las fuerzas y cuerpos de seguridad, les va a dar acceso al establecimiento donde se produce esta alarma. En cuanto a los detectives privados, volvemos a insistir en lo mismo. Es una pregunta reiteradísima en los exámenes de oposición. Nunca van a poder averiguar delitos públicos, es decir, delitos perseguibles de oficio. No puede investigarse la vida íntima de la persona dentro del domicilio, porque colisionaría con el derecho a la intimidad personal y familiar del artículo 18 de la Constitución. Y además no debería, es decir, la ley pone que no puede llevar vehículos que induzcan a confusión con vehículo policial. Hombre, parece obvio, ¿no? Aparte, los detectives privados que deben ser especialmente sigilosos para que no sean detectados, pues si lleva un coche rotulado, pues hombre. En fin, si aún por encima induce a confusión con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ese despacho de detectives va a durar poco tiempo, ¿vale? Como consecuencia de la actividad investigadora, confeccionan el correspondiente informe que van a transmitir a su cliente y los informes se van a conservar por lo menos 3 años, pasados los cuales se destruyen salvo que haya un proceso judicial abierto y entonces en ese sentido se deban poner a disposición judicial, ¿vale? En relación a las medidas de seguridad, en principio, pensad, si yo tengo un establecimiento como el Corte Inglés, en el que tengo relojes de 10, 12, 14, 15 mil euros, diamantes, joyas de especial valor, y tengo las puertas abiertas sin ningún tipo de cortapisa, facilito el delito. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a estos establecimientos obligados a disponer de medidas se les impone una serie de obligaciones, como es tener elementos de seguridad física que impidan entrar y salir fácilmente del mismo, poner barreras, disponer de seguridad electrónica, es decir, salís con un móvil que acabáis de robar y cuando paséis la puerta, pita, ¿vale? Disponer en este caso de seguridad organizativa y de seguridad personal. Si vais a Corte Inglés, son bastante conocidos porque llevan una chaqueta de color rojo, ¿vale? Que canta, vamos, a la legua, y por tanto estas medidas son porque se le obligan por parte de lo que es la autorización, en el sentido de que por los bienes que se custodian allí, pues en este caso hay que tener esas medidas. ¿Qué ocurre con las medidas? Pues que el ciudadano español, de manera habitual, tiene una tendencia natural a no cumplir las normas y por lo tanto la administración tiene la facultad de poder inspeccionar estos establecimientos, ¿vale? Para ello lo van a hacer normalmente el Cuerpo Nacional de Policía a través de las correspondientes áreas de seguridad privada que van a comprobar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad privada, ¿vale? Esta inspección no debe paralizar la actividad de la empresa, ¿vale? Por ese motivo está bajo el paraguas de la injerencia mínima y el principio básico de proporcionalidad, ¿vale? Y además debemos tener en cuenta en principio que la competencia es principalmente del Cuerpo Nacional de Policía, salvo para la inspección de los servicios de guardas rurales y sus especialidades, que son de la Dirección General de la Guardia Civil, ¿vale? Si es quien expide la habilitación, es quien hace la inspección, ¿de acuerdo? Y en principio, debes tener en cuenta también que se pueden determinar medidas provisionales. Imaginemos, por ejemplo, pues que una empresa o sociedad privada utiliza un vehículo que induce a confusión con los de la Guardia Civil. Pues ese vehículo queda precintado y no se puede utilizar. Si, incluso cuando son objetos cuya prohibición es relativa a su tenencia, como puede ser, por ejemplo, las defensas extensibles, se retiran, se hace una acta de aprehensión, ¿vale? Y por ende, esto supone que aunque haya un procedimiento administrativo sancionador, antes de que el mismo se resuelva, se pueden establecer medidas provisionales, que son iguales que las que recoge la Ley 39/2015 en relación al procedimiento administrativo, ¿vale? Y en principio, esto es todo lo que os quería contar, ¿vale? Así que espero que el tema os haya sido de especial utilidad y nos vemos en este caso en la siguiente clase, ¿vale? Un saludo.